Bien amigos, estamos en la ciudad de Morón, en el despacho del doctor Jorge Frega, 52 años, y es uno de los candidatos a ocupar la presidencia del Colegio de Abogados de Morón. Con esa inteligencia estamos aquí entrevistándolo para un mayor abundamiento de todos los colegas que tienen la posibilidad de elegir nuevas autoridades, reiteramos, en el Colegio de Abogados de Morón. Doctor Jorge Frega, bueno, un gusto en saludarlo y esperamos que usted nos cuente el por qué quiere llegar a la presidencia del Colegio de Abogados de Morón. Mire, principalmente nuestro objetivo es hacer una renovación, intentar cambiar muchas de las cosas que han hecho que este colegio perdiera la posición que tuvo en su momento. Nuestro colegio llegó a ser uno de los colegios más importantes de la provincia de Buenos Aires y sinceramente hoy no está en esa situación. Y los colegas necesitan una herramienta para cumplir con sus objetivos. Ustedes saben que el eslabón final de la justicia está en el abogado que intercede frente a la gente, que lucha día a día para que se le reconozcan sus derechos, para que pueda cumplir con el reconocimiento de sus intereses y de lo que le es debido, para que sea defendida acorde a una correcta y justa defensa. Todo eso se puede dar si el abogado, a su vez, que es esa herramienta, que es quien hace que la gente llegue a la justicia, tiene un apoyo de un colegio que le permita capacitación, instrumentos electrónicos, apoyo personal para lograr ese objetivo. Por eso queremos llegar al Colegio de Abogados a lograr ese objetivo que hoy no se está cumpliendo. Hoy tenemos, entre otros ejemplos, paros sistemáticos en tribunales. Usted puede advertir, como habrá escuchado, que cuando hay un paro en la educación, todo el mundo se escandaliza, se producen problemas de índole mediático, la gente reclama, y los paros judiciales han sido el triple o el cuádruple de los paros de la educación, y no lo vimos ni en la tapa, ni en la segunda hoja, ni en la última hoja de ningún diario. ¿Esto por qué es? Y porque no hay nadie que salga a gritar. La justicia es uno de los pilares del Estado. No es solamente la educación, no es solamente la salud, que son fundamentales, sino también la justicia. Sin justicia no hay ningún otro poder. Y hoy estamos viendo cómo todos los medios empiezan a hablar de la justicia mediática, de la que vamos a hablar ahora, cómo vemos que en Comodoro Pi desfilan los políticos, pero esa es una justicia de otro alcance. La justicia diaria, la de todos los días, esa que el abogado padece cada día, es la justicia que nosotros queremos ayudar al abogado a defender a la gente. Esa es nuestra idea. Doctor Frega, usted tocó un tema que usted mismo lo mencionó. La justicia está en jaque de acuerdo a la resonancia del pueblo, al ver que quizás los deseos de la gente no se cumplen, que hay lentitud. Esto ya viene de años. Pero que en definitiva luego aparecen delincuentes que fueron como permitiéndole al delincuente salir, tener alguna salida, y no sale a tratar de recuperar su vida ese delincuente, sino a complicarla más, porque aparece después sujeto a algunas noticias que lo involucran nuevamente. ¿Y quién es el responsable ahí? ¿La actitud del delincuente o de la autoridad de la justicia que le permitió salir y tuvo que delinquir por alguna otra razón? Mire, el tema de la inseguridad y el tema de la aplicación de las penas y de los procesos judiciales penales es claramente una preocupación. Aquí en IADETAR, nuestro instituto, que venimos trabajando con distintas capacitaciones e investigación, han pasado jueces de ejecución, han pasado camaristas penales y gente que nos ha explicado un poco cómo es el esquema en el ejercicio diario de su profesión de jueces, de funcionarios. La verdad es que la ley tiene sus limitaciones. El juez aplica la ley conforme a ciertos criterios, pero el derecho y la justicia es un sistema. Si el sistema no funciona, no va a funcionar nunca el cumplimiento del objetivo de ese sistema. Y el sistema ha perdido su rumbo en muchos puntos. Hay un factor social, la falta de educación,
la falta de recursos del Estado aplicados a la justicia, la falta de prevención, la falta de medios de seguridad eficientes. Se habla mucho de la seguridad, se habla mucho de la justicia, pero en realidad no se hace lo que se dice. La justicia necesita de una estructura. La justicia no es una fantasía. Por supuesto, siempre va a ser lenta. Y para los medios de comunicación, lógicamente, siempre va a ser lenta, porque la gente quiere respuesta inmediata. Pero lo cierto es que hay garantías. A las personas, a nosotros, nos protege la Constitución y nuestras garantías. Entonces, usted sabe que la mayoría de los que van presos son gente humilde, gente pobre. Y justamente a los pobres hay que protegerlos. Entonces, darle garantías a los pobres es una forma de proteger a los inocentes también. Que mañana, como posibles inculpados inocentes, terminen siendo presos simplemente por el carácter de ser pobres. Entonces tenemos que evitar eso. Pero por supuesto también tenemos que evitar a la víctima, pobre o no. Porque los pobres también son víctimas. Aquellos que viven en zonas marginales, marginados por distintas causas, son víctimas de que en ese lugar se oculten los marginales de la ley. Y entonces entre ellos es lucha de pobre contra pobre, y la justicia está para eso. Foucault decía, el derecho es equilibrio de poder. Y ese equilibrio de poder se da solamente cuando hay herramientas, vuelvo a la idea, cuando hay herramientas del Estado tratando de proteger, tratando de lograr ese equilibrio. Hoy la víctima está desprotegida. Y hoy el victimario es una persona que no tiene un sistema que lo transforme en un futuro ciudadano que se haya adaptado, ¿no? Entonces las cárceles no sirven para readaptación, la policía no cumple con su rol preventivo, la justicia no tiene las herramientas para terminar con el delito con la eficiencia y eficacia que se espera. Todo esto es un juego de cosas donde el abogado está en el medio, porque el abogado tiene que defender a la víctima, tiene que defender al victimario, tiene que defender al procesado justa o injustamente, tiene que defender al Estado en muchos casos. Y a veces sin herramientas, a veces sin elementos, a veces realmente con circunstancias y en circunstancias que realmente son lamentables. Por eso vuelvo a decir, la preocupación que debemos tener, el rol que debe cumplir el Estado es protegerlos a todos y también a la víctima y a quien es procesado, darle garantías a todos. No está pasando eso. Y ojo, que de eso se trata el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se trata de personas protegidas a través de la Constitución. Nuestra Constitución tiene principios hermosos, muy bien escritos, que los que todos estamos de acuerdo, pero que no se cumplen. Vivienda digna, ¿sí? Jubilación digna, beneficios para todos. Eso no ocurre en la práctica y lo sabemos. Entonces, cuando los abogados vamos y reclamamos ante la justicia, dicen, la industria del juicio, ustedes reclaman, no. Ustedes reclaman porque la gente viene a reclamarnos, porque somos los intermediarios, somos los que ponemos la cara frente a la gente. Y vivimos de eso, por supuesto, porque es digno vivir de ese trabajo, porque es un trabajo más que legítimo defender los derechos de las personas. Ahora, los reclamos se agolpan, no porque los inventamos los abogados, se agolpan porque hay un incumplimiento sistemático de normas que luego se escriben y se desescriben. Se borra con el codo lo que se escribió con la mano y luego hay problemas porque la justicia queda abarrotada y cuando la justicia se compromete, o cuando digo el órgano jurisdiccional se compromete con el ciudadano y le dice, le voy a dar la razón, bueno, los juicios llueven en cataratas. Entonces, tenemos que ayudar en ese orden de cosas a los abogados. Por eso creemos en un colegio fuerte, que capacite, porque la dinámica del cambio de las leyes es constante, porque la sociedad sigue tratando de buscar una solución a todos estos problemas. Pero también tenemos que pensar en el abogado como ser humano al que se lo presiona, al que se lo golpea y que tiene que subsistir y vivir en una situación anómala, o sea, una situación de anomia, ¿sí? Y la anomia no es buena para ninguna civilización, menos para un país que quiere crecer. Y atrás, por supuesto, siempre la economía. La gran concentración de la actividad económica en pocas personas también se da en la abogacía. La abogacía tiene mucha gente que trabaja con la gente más humilde, muchos abogados ayudando a los más humildes. Esa es la persona que, por supuesto, tiene más dificultades para tener un sustento digno como abogado.
Entonces, esa concentración propia de nuestro país y de gran parte de los países subdesarrollados, tenemos que compensarla de alguna manera, darle garantías para que el abogado viva dignamente también, porque si no, no va a haber justicia. Insisto, sin abogados no hay justicia. Esa es mi idea, ¿no? Doctor, le pido unos segundos, vamos a un corte y luego continuamos con esta entrevista, por lo menos interesante, porque expresa el pensamiento de un hombre que quiere ocupar la presidencia del Colegio de Abogados de Morón, donde ahora vamos a hablar de las funciones del Colegio de Abogados. Solamente la gente conoce que, bueno, cuando es indigente o no puede solventar un abogado, recurre al colegio para que le dé una mano. ¿Correcto? Un instante y estamos enseguida con ustedes.